Hola espectadores, están en el canal CrossMota. ¿Qué parámetro es el mismo para la gran mayoría de los motores de motocicleta? En este momento, hablo en el contexto del conjunto de combustión interna. Observen cuidadosamente toda la variedad de motores, nada salta a la vista. Si dejamos de lado una pequeña cantidad de diseños, los llamados motores planos, como los de NA y así sucesivamente, notarán que en relación con el cárter del motor y respectivamente con el cigüeñal, los cilindros o el cilindro estarán ubicados más arriba. No importa si va verticalmente hacia arriba o si tiene algún ángulo con respecto al plano horizontal. Durante más de un siglo de desarrollo en el diseño de motocicletas, así es como se ha dado. Esto se debe a varias razones, principalmente al sistema de lubricación del motor. La mayoría de los motores de combustión interna tienen un sistema de lubricación bastante simple. El aceite se encuentra en el cárter, en la parte inferior. La rotación del cigüeñal forma una niebla de aceite que lubrica los bulones de los pistones, sus anillos y el interior del cilindro. Y a las demás partes del motor, el aceite llega gracias a la bomba y luego regresa por gravedad al cárter. Una construcción más compleja es la del sistema con cárter seco y una red de canales más avanzada. En los motores de dos tiempos, el aceite llega a las bielas y al cigüeñal junto con el combustible. En segundo lugar, en el cilindro tenemos la bujía, el cable que llega a ella, y también cerca de aquí se encuentra el sistema de alimentación, ya sea carburador o inyector. Dado que la motocicleta es una construcción bastante expuesta a influencias externas, es recomendable colocar todas estas piezas lo más lejos posible del agua, el lodo y otras cosas indeseables. Sin embargo, en el mundo existe una motocicleta única que, en sentido literal, cambia la idea de la construcción tradicional del motor. Es la italiana 32. Y sobre ella, y no solo sobre ella, les contaré ahora. Que disfruten la función. Invertir el motor. Lo pensaron hace tiempo. El prototipo 32, no es el pionero en este nicho. Los motores invertidos, tanto en línea como en estrella, encontraron un uso bastante amplio en la aviación de pistón en los años 30 y 40 del siglo pasado. Un motor de este diseño ofrecía la siguiente ventaja. Permitía mejorar la visibilidad para el piloto, además de que esto permitía instalar el arma más cerca de la línea de visión del aviador, lo que ayudaba en el apuntado. Un motor de este tipo tenía un centro de gravedad bajo, especialmente el de tipo 5, y encajaba bien en el concepto de avión de aquella época. También el mantenimiento en tierra de un motor así en el avión era algo más sencillo. Una desventaja notable de los motores invertidos es la complejidad de su diseño. Esta unidad de potencia tiene un sistema de lubricación con cárter seco y un esquema complejo de canales, bombas y depósitos de aceite. También existe el riesgo de dañar el motor al arrancarlo después de un largo periodo de inactividad, debido al aceite acumulado en los cilindros. Por cierto, este aspecto negativo también existe en los motores radiales. El primer motor invertido apareció a principios de los años 30. Fue desarrollado por Hugo Junkers. Este UM12 pasó pruebas de banco en el 32 y en el 33 recibió su propio nombre, 210. En el 34, después de pruebas exitosas, entra en producción en serie B. Durante las siguientes décadas, la construcción de motores invertidos se lleva a cabo en Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Checoslovaquia. En la aviación, el motor invertido resultó ser bastante bueno en su tiempo. Pero, ¿cuál era la situación con los medios de transporte terrestres? En las motocicletas, los ingenieros no se apresuraron a voltear el motor debido a las razones ya mencionadas en la introducción. Pero eso no significa que no existieran tales diseños de motocicletas. En 1938, el francés Marcel Giget, propietario de una pequeña marca francesa, construyó la motocicleta 600 con un motor de 4 tiempos en línea invertido. Marcel, desde 1923, construía motocicletas y poco a poco avanzaba hacia la creación, según su visión, de la máquina de 2 ruedas ideal. A fines de 1935, dejó oficialmente las motocicletas para dedicarse a la ingeniería automotriz. Pero el sueño no dejaba en paz a Guille, y él construye una motocicleta única.
Como Marcel era un fanático de la aviación, no es nada sorprendente que eligiera un motor invertido. De hecho, su 600K es una copia reducida del motor de aviación Renault Bengali 4P. El cigüeñal estaba arriba, las válvulas abajo, y la tapa de las válvulas hacía el papel de cárter, desde donde el aceite se recogía en un tanque de aceite separado. La potencia máxima era de 30 caballos de fuerza a 5000 revoluciones por minuto. Se planeaba construir cerca de 200 unidades del MGC-600 con sidecar para uso militar. Sin embargo, la técnica no interesó a los militares y la Segunda Guerra Mundial, que pronto estalló, acabó con el interesante prototipo. Sin embargo, en Francia en ese periodo había otra motocicleta con el motor invertido que sí interesó al departamento militar. Era una moto ligera para caminos difíciles. Marcel Bayolet desarrolló este aparato. El primer prototipo surgió en 1937 equipado con un motor de 2 tiempos y 2 cilindros invertido, con una cilindrada de 280 cc. Para la motocicleta de producción en serie, se optó por una cilindrada de 330 cc. En el caso de Evitam, el uso del esquema invertido fue dictado por la optimización de la disposición del motor y la caja de cambios en un solo bloque de paralelogramo. Además, en un motor de 2 tiempos es más fácil lubricar el cigüeñal, la biela y los anillos del pistón. 3 velocidades de la transmisión eran para el movimiento, y la cuarta, llamada de cabrestante, tenía una relación de transmisión muy alta de 43:1. Además de la transmisión por cardán a la rueda, esta maleta tenía un eje adicional de toma de fuerza. Puedes conectar un cabrestante o una hélice de bote si lo deseas. El motor era enfriado por aire, pero indirectamente. Todo el cárter de aluminio era abundantemente bañado por dentro con aceite que pasaba por numerosos canales, y el volumen total de aceite en el motor era de 8 litros. La motocicleta fue probada con éxito y aprobada por los militares para su producción. La empresa recibió un pedido de 3000 unidades. Para finales de 1939, solo se lograron producir entre 12 y 15 unidades, aunque según otros datos, la cifra fue cerca de 100. Y así hemos llegado al Nimbo motociclete y su motor de 3 cilindros invertido Super 32 Rovesio. El último nombre se descifra de la siguiente manera. 3 es la cantidad de cilindros, 2 es el volumen de trabajo del motor en litros y Rovesio significa literalmente invertido. La idea de construir una motocicleta de diseño inusual se le ocurrió al italiano Daniel Sabotini en la segunda mitad de los años 0. La motocicleta Nimba 32 resultó ser así precisamente gracias a la visión de su creador. Sabotini es un gran fanático de la estética de los motores antiguos. Enfriamiento por aire, aletas en los cilindros y meticulosa elaboración en cada detalle del motor. A Daniel no le gustan las motocicletas deportivas modernas, en las que a veces el motor queda oculto por la cantidad de plástico que tienen. También Sabotini seguía la idea de centralizar las masas de la motocicleta y del piloto, y además quería usar el motor como un elemento estructural. Por eso la Nimba 32 está hecha como una Roadster o, si lo prefieres, una Naked, y en el corazón de la construcción se encuentra el motor. En 2010 aparecieron las primeras noticias sobre un proyecto interesante, y en 2013 estuvo listo el primer prototipo de la motocicleta. El motor es en línea, de 3 cilindros, 4 tiempos, enfriado por aire. Tiene distribución por árbol de levas en cabeza, 2 válvulas por cilindro, inyección monopunto y caja de cambios de 6 velocidades. Hay 3 variantes del motor según su cilindrada. La primera, de 1814 cc, tiene un diámetro de cilindro de 100 milímetros y una carrera de pistón de 77 milímetros. La potencia máxima es de 160 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto, y el par motor es de 162 Nm a 5200 revoluciones por minuto. La segunda tiene 1925 centímetros cúbicos. El volumen creció al aumentar el 113 mm. También en este motor se aumentó la relación de compresión de 10.5:1 a 11.5:1. La potencia es de 200 caballos de fuerza a 7500 RPM con un par motor de 186 Nm. El tercero, de mayor cilindrada, es de 1977 centímetros cúbicos. El 107.5 mm y la relación de compresión se elevó a 12.5, uno resultando en un nuevo incremento. La potencia de este motor es de 250 caballos de fuerza, a 8000 revoluciones por minuto, y el par máximo es de 240 Nm.
Son indicadores bastante dignos, especialmente en cuanto al par motor y considerando que el Tritzat-Deva invertido, desde el punto de vista técnico, no es precisamente la cima de la ingeniería de motores. 2 válvulas por cilindro, enfriamiento por aire y monoinyección no son las tecnologías más vanguardistas. El potencial del motor resultó ser excelente gracias al gran volumen del motor y debido a su peso muy bajo. La motocicleta puede presumir de un carácter muy atrevido. 32 puede brindar sensaciones completamente diferentes al conducir en la pista. La mayoría de las motos deportivas revelan su potencial en un estrecho rango de revoluciones, más cerca de la zona roja en el tacómetro. Increíblemente ligero, tiene un par motor brutal, comenzando casi desde el ralentí del motor. También los pilotos que tuvieron la suerte de manejar la 32 hablaron bien de la calidad del manejo de la motocicleta. El cárter del motor compacto funciona como un elemento estructural de carga en la motocicleta. Al mismo tiempo, la carga se concentra exclusivamente en el cárter y de ninguna manera afecta a los cilindros. A él se fijan 2 pequeños subchasis y el basculante de carbono de la rueda trasera. Gracias al uso de materiales modernos y ligeros, se logró un peso extremadamente bajo para la motocicleta Nimba 32. En seco pesa solo 160 kilogramos. Simultáneamente, el conjunto motriz constituye la mayor parte del peso, siendo aproximadamente 90 kilogramos. Gracias a que el motor está invertido, se enfría bien con el flujo de aire que pasa mientras se mueve. Sin embargo, como muchos, me pregunto, ¿cómo se sentirán las bujías, los cables de alta tensión y otros componentes electrónicos después de pasar por varios charcos grandes? Miren esta fotografía. Sí, ahí todo estará expuesto al lodo y al agua. La respuesta que se me ocurrió es la siguiente. Nimba 32 es definitivamente una motocicleta genial e interesante con un motor inusual, pero está diseñada para conducir, ya sea en pista o en la calle, digamos, en condiciones ideales. Y el rico que se digne a comprarse esta maravilla no la va a usar todos los días. Esta motocicleta es un showstopper. Este tipo de aparatos se compran para colecciones, para pasear por salas de exhibición y un par de veces al año rodar por su cuenta en algún motoparade o en la pista, en un día soleado, seco y cálido. Desde esta perspectiva, la construcción es excelente, no requiere salpicaderas, protección contra el lodo ni barras de seguridad. Como decía en sus entrevistas de los años 2010 Daniele Sabatini, amando las motocicletas como la máxima expresión dinámica de la fusión entre el conductor y la máquina, tengo un concepto en el que el motor ocupa el primer lugar. Quería construir una motocicleta con una apariencia extrema, cuyo motor fuera hermoso en su forma original. ¿Y saben qué? Sabatini lo logró. Durante la década de 2010, Sabatini y su equipo de ingenieros, diseñadores y mecánicos trabajaron arduamente en mejorar el motor, diseñar la motocicleta y construir prototipos. En enero de 2019, Nimba Motocicletas anunció que el proyecto estaba listo para entrar en producción en serie. Planearon lanzar una pequeña serie de 200 motocicletas. Para la motocicleta de producción en serie se eligió la cuarta opción de motor, con un volumen de 1962 centímetros cúbicos, una potencia de 200 caballos de fuerza a 8.300 revoluciones por minuto y un par máximo de 210 Nm. El costo de la motocicleta de producción en serie fue anunciado en $68,000. La empresa afirmó que carece de fondos para iniciar la producción y acudió al financiamiento colectivo. Los italianos buscaban recaudar $3,6 millones, pero hubo poca respuesta a su pedido de ayuda. Hasta el 2024 no se ha escuchado nada sobre la producción en serie del 32 ni sobre el futuro del proyecto. Es común que la historia concluya solo con la creación de una serie de prototipos, sin ir más allá. Pase lo que pase, Daniele Sabatini ya ha inscrito su nombre y el de su motocicleta única en la historia de la fabricación de motocicletas. En este momento mi relato llega a su fin. Como siempre estuvo con ustedes el canal Crossmoto, muchas gracias por vernos. Recuerden ser activos en el canal, comenten, compartan y suscríbanse, todo eso es bienvenido. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan al canal económicamente a través de los datos que están fijados en la descripción. Hasta la próxima.